Bueno, jóvenes, luego de haber desarrollado la lección 10 en conjunto, se presenta ahora la lección 11 de manera asincrónica con la introducción del capítulo 6 de fricción, ¿verdad? Esta corresponde a esta lección que se muestra acá este, de forma sincrónica y la idea es que se dará esta presentación, ¿verdad? En un video que va a estar, que ya está aquí colocado abajo. Y entonces, donde el rey del pasado les va a explicar esta presentación y con eso daría por finalizada esta lección 11. La idea de esta lección 11 es que la unan con la lección 12 de la próxima semana, en la cual vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Este va a tener dos videos. En el video uno se van a desarrollar los ejemplos uno y 2 y en la lección, en el video 2 se van a desarrollar los ejercicios uno 2 y 3, ¿verdad? Al final de la presentación. Y van a haber un par de ejercicios que quedan allí como trabajo personal. Entonces acá se van a presentar los videos de esta lección 12. Recuerden que esta semana del miércoles 2 de junio es la semana asincrónica, por lo tanto, en definitiva, esta lección debía de ser de carácter asincrónico, ¿verdad? Entonces, junto a esta lección 11 y a esta lección 12 se da por concluido el tema de fricción. Cualquier duda que tenga, puede hacérmela llegar. De todas maneras, la semana del 2 de junio, el lunes 31 de mayo, vamos a tener lección de consulta e incluso, digamos, si tuvieran alguna otra pregunta adicional en otro momento, me la pueden hacer llegar y con todo gusto la vemos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar finalmente a la presentación con este video que se les muestra a continuación. El tema de fuerzas de fricción es un tema, digamos, que también se parece mucho a algún contenido de física que se ha podido ver incluso en el colegio. Eh, no vamos a ampliar demasiados conceptos con respecto a eso, es más o menos lo mismo. Entender, digamos, que la fricción siempre está allí. Eh, a veces podemos tratar de despreciarla, pero más bien en otras ocasiones es muy importante para nosotros. Por ejemplo, la fuerza de fricción que se ejerce entre una varilla y el concreto es precisamente lo que hace que se mantengan unidos, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante la fricción. De hecho, es por eso que las varillas, por ejemplo, son corrugadas y no lisas, para que tengan una mayor fricción. Eh, en el caso también de un pilote, por ejemplo, pueden tener una componente de fricción importante. Entonces, en general, eh, la fricción es un fenómeno que siempre está presente. En algunas ocasiones ignoramos, decimos que es despreciable o que existen, digamos, las condiciones en el medio para que la fuerza de fricción no se dé, como algún tipo de lubricante. El agua es un lubricante por excelencia en el sentido de que es muy barato y relativamente fácil de conseguir, en comparación tal vez a otras ya sustancias que son mejor lubricantes, pero que son compuestos químicos y ya tienen un valor un poco más alto, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de fricción siempre se dan por el rozamiento, ¿verdad? De una superficie sobre otra. Y lo importante es que las fuerzas de fricción siempre se van a oponer al movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta porque cuando hagamos nuestros diagramas de cuerpo libre, siempre lo importante es que lo logremos considerar eh, opuestas al movimiento, ¿ok? Y en muchas ocasiones incluso vamos a tener que tratar de decir hacia dónde iría el movimiento, de predecirlo y establecer, digamos, la fuerza de fricción en la dirección contraria. Y si resulta que el movimiento más bien era en la otra dirección, entonces hay que replantearse todo el ejercicio porque la fuerza de fricción
nunca puede ir en el mismo sentido que el movimiento, ¿verdad? Siempre va a ir contrario. Básicamente hay dos tipos de fuerzas de fricción. Una fricción seca, ¿verdad? Que es cuando no hay ningún fluido que sirva de lubricante entre las dos superficies que están rozándose, o la fricción de fluidos bueno, en realidad esto se analiza en una mecánica, pero en una mecánica que se llama precisamente mecánica de fluidos. ¿Ok? Entonces, esto es un tema aparte totalmente. Nosotros vamos a estar acá en la fricción seca. ¿Ok? Este, lo importante acá es que tienen que estar en contacto los dos cuerpos, ¿verdad? No se vale estar con algún grado de separación, ya eso no provocaría fricción, ¿verdad? Y uno tendería a deslizarse sobre el otro, ¿ok? Este, si no hay una tendencia, digamos, no hay nada que quiera provocar el movimiento, entonces la fuerza de fricción simple y sencillamente no se desarrolla porque no tiene a qué oponerse, ¿verdad? Siempre como se opone el movimiento, se requiere que haya un movimiento en medio para poderse desarrollar, ¿ok? Este, van a haber dos tipos de fricción, una que le llamamos fricción dinámica y la otra que le llamamos fricción estática, ¿ok? La fricción estática es aquella, digamos, que se da cuando el objeto está en reposo, los dos objetos están en reposo, tanto el objeto que se va a mover como el objeto sobre el cual se va a mover, ¿verdad? Y esta fuerza de fricción este, es siempre más alta que cuando ya se empieza a mover, ¿ok? Entonces, para que se dé el inicio del movimiento, hay que vencer una fuerza, que es una fuerza grande, que usted, por ejemplo, tiene que considerar, ok, el cuerpo se va a querer mover hacia la derecha. Entonces, si él se quiere mover hacia la derecha por la razón que sea, porque lo están empujando, porque está en un plano inclinado con esa inclinación, ¿verdad? Tender a caer hacia la derecha. Entonces, si el cuerpo quiere moverse, uno tiene que suponer que inmediatamente existe una fuerza de fricción en la dirección contraria, ¿verdad? Y entonces esta fuerza de fricción ahí vamos a ver la forma de estimarla, ¿verdad? La vamos a poder calcular. Y si no la vencemos, no es capaz de moverse, ¿ok? Entonces el cuerpo se mantiene en un equilibrio, pero no significa que no esté sometido a fuerzas, ¿verdad? Sino que simplemente no logra generarse el movimiento. Pero una vez que se genera el movimiento, ¿verdad? Si tenemos una fuerza que supera esta fricción estática y el cuerpo empieza a moverse, se da un fenómeno interesante que es que la fricción disminuye, ¿verdad? Una vez que ya las partículas están en movimiento, el amarre que puedan tener esas partículas a nivel, digamos, microscópico ya es menor y entonces los cuerpos se mueven con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, de allí tal vez que a usted le haya pasado que cuando quiere mover algún objeto y este objeto es pesado, ¿verdad? Y al principio usted tal vez no lo logra mover y aplica un poco más de fuerza y ya lo logra mover, inmediatamente usted lo mueve, hay como un momento, digamos, en el que usted siente como un brinco, el cuerpo incluso puede alejarse un poquito de usted, se puede separar un momento, porque empieza a ir más rápido, ¿verdad? Y se empieza a separar debido a que esta fricción dinámica es menor, ¿verdad? Pasa cuando usted está tratando de empujar un carro o algún mueble, digamos, pesado sobre algún tipo de superficie. Este, no sé si lo ha vivido, pero si no, en algún momento tal vez lo pueda experimentar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unas cuantas leyes de la fricción, que son como unos principios que lo rigen, ¿verdad? Y siempre se van a cumplir. La primera es que la fuerza de fricción, como ya habíamos dicho, siempre se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces, eso hay que considerarlo. Por ejemplo, en el caso de este bloque, en el bloque B, ¿verdad? Si decimos que la fuerza P va a tender a mover esto hacia la derecha, entonces inmediatamente va a aparecer una fuerza de fricción F
que lo va a querer mover hacia la izquierda. Luego en el bloque A, digamos, no existe nada que se vea que quiera mover esto, esto está horizontal y el cuerpo está en reposo sobre la superficie horizontal. O sea, eso naturalmente no va a tender a moverse, ¿verdad? No va a salir corriendo hacia la derecha, no va a salir hacia arriba tampoco. Entonces, en un caso como el A, simple y sencillamente no existe una fuerza de fricción, ¿ok? No hay nada que me genere un movimiento. Recuerden que una de las leyes que nos rigen en la mecánica es la ley de la inercia, que nos decía que si esto está quedito y no hay absolutamente nada que lo perturbe y que empieza y que quiera cambiar ese estado de reposo, no va a cambiar ese estado de reposo, ¿verdad? Simple y sencillamente se va a mantener acá. Entonces, como se mantiene quieto, no se desarrolla ninguna fuerza de fricción. Luego, en el caso de la derecha, ¿verdad? Inmediatamente aparece esta fuerza P, entonces es una fuerza que nos va a intentar mover esto. No sabemos si lo va a lograr, ¿verdad? No sabemos si lo va a lograr porque la fuerza de fricción eh, se va a tratar de oponer y si lo logra, ¿verdad? No se mueve. Entonces, tenemos que ver cómo calcular esta fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a depender de una fuerza que le vamos a llamar una fuerza normal, ¿ok? Que esa fuerza normal a su vez va a depender del peso de la figura. Entonces, y entre más másica sea una figura, ¿verdad? Entre más masa tenga el cuerpo, más difícil va a ser moverlo, porque mayor va a ser su componente normal y mayor va a ser su fricción. ¿Ok? Esto es una ley en este caso, digamos, no depende de la masa, perdón, no depende del volumen del objeto, ¿ok? Depende más de la masa. Entonces, puede ser un gran volumen, pero que si tiene poca masa, este, se va a tender a mover fácil, ¿verdad? Porque va a desarrollar poca fuerza de fricción, mientras que si se trata de un objeto demasiado denso, aunque sea pequeño, ¿verdad? Significa que tiene una masa muy grande y por lo tanto va a ser difícil moverlo, ¿ok? Independientemente de que sea pequeño. Entonces, la fuerza normal, hay aquí un concepto bien importante que es que la fuerza normal es perpendicular a la superficie de rozamiento, ¿ok? Perpendicular a la superficie de rozamiento. Es decir, si la superficie de rozamiento no es horizontal, ¿verdad? Como en estos casos no es horizontal, sino que, por ejemplo, existe un plano inclinado con algún grado de inclinación, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, este. Entonces, si allí encima hay un objeto, y lo vamos a ver, digamos, en diapositivas siguientes, entonces lo importante de este objeto que está encima de esta superficie, y suponiendo que la está tocando, ¿verdad? O sea, aquí en medio existe una, una superficie de fricción, ¿verdad? Aquí hay algo, puede ser que esto tenga a nivel, digamos, microscópico, las partículas tratando de rozar con las otras. Si existe la fricción, va a existir una fuerza normal, pero esta fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie de rozamiento, ¿verdad? Entonces tiene un ángulo, ¿ok? Entonces, de nuevo, vamos a ver que la trigonometría es muy importante para este tema, para entender cómo funcionan los ángulos y cuáles son los valores de las componentes, ¿ok? Ahora, en este caso lo que se hizo perpendicular a la superficie de rozamiento es la normal, ¿verdad? La normal es en este caso perpendicular, pero nada más la normal, ¿ok? Eso es importante. El peso, ¿verdad? Que es la otra componente que se ve en estas, que es siempre vertical hacia abajo, ¿ok? Siempre está apuntando al centro de la Tierra y para los fines nuestros
lo que desarrollemos, eh, el centro de la Tierra siempre va a estar hacia abajo, ¿verdad? A menos a que desarrollemos algo que tenga el tamaño de un cantón o algo así, ya va a ser curvo, y ahí tendríamos que ver cómo funciona, pero eso no va a pasar, digamos, para nuestros cuerpos. Entonces, en general, el, el peso, perdón, que lo solemos representar con la letra W, va a ir hacia abajo siempre. Entonces, hay una diferencia entre estos dos casos, ¿verdad? Entre el caso que está sobre una superficie horizontal, donde por una simple sumatoria de fuerzas en Y, nos damos cuenta que la normal es exactamente igual al peso, aquí va a ser diferente, ¿verdad? Porque la normal ya no es exactamente igual al peso. Hay dos formas de poner esto. Yo por lo general lo hago así, que es poner el peso más bien hacia abajo, pero empezando como de la mitad hacia abajo, y poner la normal más bien como encima del objeto. Acá están puestos al revés, pero recuerde que por el principio de transmisibilidad, ¿verdad? No pasa nada. O sea, el peso igual pudo haber sido representado en en este dibujo y en el de la par. El peso pudo haber estado acá, ¿verdad? Y esto llamarse W, siempre y cuando actúe sobre la misma línea de acción, todo el mundo está de acuerdo. Y la normal bien pudo haber estado representada aquí arriba. O sea, la normal pudo estar aquí arriba, ¿verdad? Entonces no llamarse peso, sino que llamarse normal. Da exactamente lo mismo como lo ponga, ¿ok? Siempre y cuando entienda que el peso tiene una dirección negativa en y que la normal tiene una dirección positiva en Y, ¿ok? En este caso. Y en este caso lo que hacemos en el de la derecha, ¿verdad? En el plano inclinado, lo que se hace es que uno más bien voltea los ejes, ¿ok? Entonces uno va a poner el eje Y en este sentido y va a poner el eje X en este otro, ¿ok? Y eso es bien importante porque como usted volteó los ejes, ¿verdad? Como usted voltea los ejes, este es el eje y este es el eje X, realmente la normal sigue siendo Y positiva, ¿ok? Y por eso es que lo hacemos, para que eh, podamos trabajar mejor acá con estas fuerzas, ¿verdad? Aquí obviamente se forma un ángulo, aquí hay un ángulo que por lo general le podemos llamar, qué sé yo, zeta, o le podemos poner alfa, o le podemos poner phi, ¿verdad? Hay como 20 letras para elegir. O también se lo podemos dar a través de una relación trigonométrica de medidas, ¿verdad? Yo le puedo decir que esto mide 1 contra 2 o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ya ahora luego vamos a ver ejemplos. Lo importante acá es que el peso, al peso le vamos a sacar sus componentes. Y eso también lo vamos a ver con detalle más adelante, pero el peso va a estar formado por una componente vertical, vertical en el nuevo eje inclinado, ¿verdad? Esto le vamos a llamar de acuerdo a nuestro nuevo eje, eso se llama WY, porque recuerden que nuestro eje está inclinado, y esta otra que se va a llamar WX, ¿ok? Entonces, en realidad WX está actuando aquí, ¿verdad? Pero a veces la ponemos acá como para que entendamos el triangulito, pero la verdadera posición de WX es en este punto. Entonces vean que este objeto, así como está, digamos, por su propio peso, va a tender a inclinarse en la dirección hacia la derecha, ¿ok? Lo lógico de pensar en un caso como estos es que este cuerpo tienda a moverse hacia allá, ¿ok? Hacia allá va a haber movimiento, eso es lo que uno pensaría porque la componente en X del peso lo quiere mover, ¿ok? La componente en X del peso se lo quiere llevar hacia la derecha, ¿ok? En la dirección de nuestro eje X positivo inclinado, ¿ok? Ahora, si eso es así,
aquí aparece nuestro amigo que estamos estudiando hoy, que se llama la fricción, ¿verdad? Aquí aparecería una fuerza de fricción hacia arriba, ¿ok? Que no importa que usted la dibuje acá o que usted la hubiera dibujado acá, es lo mismo, ¿verdad? Nada más tal vez para tratar de no poner todo encima, vamos a dibujarla aquí arriba. Y esa fuerza de fricción, que suele representar con una letra F minúscula, este, esta fuerza de fricción es la que se va a tratar de oponer a este movimiento. Y es por esa razón que en ciertas circunstancias, ¿verdad? Aún poniendo un bloque de manera inclinada, no se desliza. ¿Ok? Puede que se vuelque, eso es otra historia. El volcamiento no depende, digamos, del deslizamiento producto de la fricción. El volcamiento simple y sencillamente se debe a una cuestión del eje de simetría, ¿verdad? Si el eje de simetría supera la proyección de la parte más a la derecha, el asunto se vuelca, ¿verdad? Que es lo que no le pasa a la torre de Pisa y por eso no se vuelca. Pero si se sigue inclinando, llegará el momento en el que se va a volcar. Ahora, el hecho de que se vuelque o no es completamente independiente de esto. Este fenómeno de lo que trata es de que este cuerpo se deslice, ¿ok? Y entonces usted puede lograr en una cierta pendiente poner un cuerpo con una cierta masa y que no se deslice. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de fricción que lo está sosteniendo, ¿ok? Claro, a veces es difícil, digamos, jugársela y dejar todo en manos de la fricción, ¿verdad? Pero bueno, habría que confiar mucho en la mecánica y saber que esto puede pasar, ¿verdad? Que nunca van a cambiar la situación aquí entre la superficie y el cuerpo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Podría venir una lluvia, ¿verdad? Y caer aquí y una gotita se mete ahí y ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero este esquema que está acá es importante, lo vamos a hacer varias veces de ahora en adelante cuando tratemos de resolver estos ejercicios, ¿ok? Bien. Eh, lo que decíamos, ¿verdad? La fuerza normal se obtiene a partir de las ecuaciones de equilibrio, por eso es importante que ya sepamos hacer equilibrio en este punto. Primero vamos a analizar el caso donde la superficie es horizontal y el eje X y sobre todo el Y están alineados con el peso y con la normal, ¿verdad? En este caso los ejes. Acá estaría nuestro eje Y, independientemente de dónde esté, lo que nos importa es la dirección. Y acá estaría nuestro eje X, ¿verdad? Esos serían los ejes. Entonces vean que por una simple sumatoria de fuerzas en Y, uno de verdad que se puede dar cuenta, ya llegados a este punto, que únicamente tenemos W en la dirección negativa y N en la dirección positiva, que esto está en equilibrio, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Este bloque tiene que estar en equilibrio con respecto al eje Y, porque este bloque no empieza a pegar brincos de la nada, ¿verdad? No hay ninguna fuerza que le provoque, digamos, empezar a brincar. Lo único que hay son fuerzas que en cambio, ya se cayó todo esto, que en cambio lo que están haciendo es manteniéndolo allí. Entonces, evidentemente, esta igualdad la conseguimos y decimos que la normal es exactamente igual al peso, pero en sentido opuesto. Y luego que el valor de la fricción va a estar dado por esta fórmula que está acá, que es la letra nu multiplicado por el valor de la normal. ¿Ok? Este le llamamos coeficiente de rozamiento, ¿verdad? O chingolito. Pero coeficiente de rozamiento va a ser el nombre principal. Entonces, vean que la fuerza de fricción en realidad no es directa, o sea, sí es directamente proporcional al valor de la normal, pero no es uno. O sea, no es una relación de 1 a 1, sino que depende del valor del coeficiente de rozamiento. Ahora, ¿de qué depende el valor del coeficiente de rozamiento? Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Luego vamos a decir que
si se inicia empujando el bloque con una fuerza P muy pequeña, ¿verdad? Entonces, haciendo equilibrio, rápidamente nos damos cuenta que eh, en el dibujo de la derecha ya ha aparecido la fuerza P, ¿verdad? Ya apareció, perdón, la fuerza F porque estamos diciendo que se está sometiendo con una fuerza P hacia la derecha y entonces tenemos F. Y entonces uno lo que empieza a decir es, ok, empiezo con un F, un P prácticamente igual a cero. ¿Ok? Prácticamente igual a cero, y entonces eso me va a generar una fuerza F, y el asunto no se mueve, está todo en equilibrio, ¿verdad? Y empiezo a aumentar rápidamente P, y sigue estando en equilibrio, y va a llegar un momento que le vamos a llamar el punto de movimiento inminente, ¿ok? Cuando está a punto de moverse, pero todavía no se ha movido. Ese punto es el punto, digamos, de movimiento inminente. Una vez que pasamos ese punto y se inicia el movimiento, hay un decaimiento en la fuerza P, ¿verdad? Y ya se mantiene, digamos, con una fuerza menor, eso se va a mantener en un movimiento constante, ¿ok? Si usted obviamente aumenta la fuerza, ya sería un movimiento acelerado, pero al inicio sería un movimiento, digamos, constante. Y este decaimiento es lo que se ha encontrado a partir de la experimentación, ¿verdad? Y se ha notado, digamos, que existe esta diferencia entre la fricción estática y la fricción dinámica una vez que ya inicia el movimiento. ¿Ok? Acá lo que nos cuenta es que vamos a llegar hasta un valor máximo, ¿verdad? Donde vamos a decir que la fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de fricción sub S, que en este caso, este es el que vamos a conocer como el coeficiente de fricción estático multiplicado por el valor de la normal. ¿Ok? Entonces acá nos habla, ¿verdad? De que el coeficiente de fricción estático es con el subíndice S. ¿Ok? Y que una vez que superemos el valor, el bloque se moverá, ¿verdad? Y en este caso la fuerza dinámica va a ser un subíndice K, ¿verdad? De que eso está en movimiento. Entonces, el subíndice K siempre va a ser menor al subíndice S, ¿ok? En todos los casos, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Acá hay unos valores aproximados, ¿verdad? Lo cual nos genera cierta incertidumbre porque vean que los rangos son grandes. Para metal sobre metal, por ejemplo, uno puede tener algo así como un valor de 0.15 y eso puede ser hasta 4 veces más grande, ¿verdad? Siendo 0.60. Entonces, en realidad sí hay un poco de incertidumbre eh, en exactamente decir cuál es el valor de la fricción, ¿verdad? Tenemos unos rangos, pero esos rangos son grandes. Vean que incluso en el caso de tierra sobre tierra, ¿verdad? Lo cual puede llegar a ser 1, y eso significa que la fuerza de fricción es exactamente igual a la normal, ¿verdad? Y eso es una fuerza muy grande, y entonces eso difícilmente se va a mover, y de allí que, por ejemplo, uno pueda acuñar toda una terraza, ¿verdad? Y usted la pueda prácticamente moldear y tal vez con un pisón, digamos, apelmazar o consolidar el suelo, y de ahí que esa tierra no se mueve o cuesta mucho moverla, digamos, si usted puede hasta pegar brincos y no se cae, claro, se cae y se mata, pero mientras eso no pase, significa que el coeficiente de fricción está muy alto, ¿verdad? Pero vean que hay mucha incertidumbre, o sea, puede ser de 0.20 a 1, o sea, es todo el espectro, ¿verdad? Entonces, hasta 5 veces más grande. Entonces, estos son valores aproximados porque en realidad depende de la experimentación, ¿verdad? Entonces hay que hacer ensayos y ensayos y probar, bueno, aluminio sobre, qué
martillo hierro dúctil, entonces es el metal sobre metal, pero luego pruebas el aluminio sobre cobre, ¿verdad? Y aquello chilla mucho. No sé si ustedes se lo imaginan, pero dos metales friccionándose sin un lubricante, el asunto suena, ¿verdad? Y genera unos ruidos muy estridentes. Uno los ha visto, por ejemplo, en un vehículo, eh, siendo uno pasajero o siendo el conductor, no importa. A veces usted escucha unos chillidos que son entre piezas metálicas y que eso suena muy feo. En realidad ya hace falta algún tipo de lubricante, ¿verdad? Profe, Bien, señor. perdón, nada más lo del subíndice K, ¿qué era lo que significaba? Significa dinámico, que Ah, eso, digamos, esto está para otro lado. Fue como le quisieron poner, ¿ok? Le pudieron haber puesto D, pero, pero seguro que la D algo más significa, digamos, en el mundo de los subíndices, entonces o sea, siempre se tiene cuidado a la hora de elegirlos y en este caso, bueno, eligieron el estático, ¿verdad? Y el dinámico le tuvieron que poner K, ¿ok? ok. Entonces es subíndice estático y dinámico. Bien, Gracias. no, con mucho gusto. Entonces, vamos a ver que existen varias situaciones posibles, ¿verdad? La primera situación, que es cuando la fricción básicamente no existe, ¿verdad? Que es simplemente que no hay ninguna fuerza que lo quiera, o sea, en el sentido del plano donde se ubica el cuerpo. Vean que en este caso todas las fuerzas son perpendiculares al plano de movimiento, ¿verdad? En este caso, esto tendería es a moverse acá en este plano horizontal y tanto su peso como esta fuerza P que se le está aplicando, una fuerza externa P, no hacen que esto tienda a moverse. Por lo tanto, como dijimos, si no hay una tendencia al movimiento, no se va a desarrollar la fricción. Vean que siempre se puede calcular la fuerza normal, o sea, eso no hay duda, pero el hecho de que se pueda calcular la fuerza normal no, o sea, no implica que haya una fricción. ¿Verdad? Para que haya una fricción tiene que haber al menos una fuerza o al menos un componente de una fuerza, ¿verdad? Podría haber una fuerza aquí con un cierto nivel de inclinación y entonces sabemos que esta fuerza pues va a tener una componente vertical acá, ¿verdad? Y va a tener una componente, bueno, eso quedó muy desalineado, o sería como por aquí. Va a tener una componente vertical y va a tener una componente horizontal. ¿Ok? Entonces, esta componente horizontal sí que nos va a provocar movimiento, ¿verdad? Pero en este escenario en el que estamos, no hay. ¿Ok? Es el primer escenario en el que no hay fricción. Luego viene un escenario en el que sí hay fricción, pero no hay movimiento, ¿verdad? Que es lo que decíamos justo hace unos instantes, que es que al menos una componente, ¿verdad? Vean que en este caso la fuerza P tiene un valor Px acá, que ese es paralelo a la superficie de rozamiento y por lo tanto ya podría haber una tendencia al movimiento, que en este caso evidentemente por la dirección de la fuerza P, que es una dirección en el cuarto cuadrante, es decir, en X va hacia la derecha, entonces ya tendremos una tendencia a querer mover esto hacia allá. Entonces, inmediatamente usted dice que esto podría moverse hacia la derecha, va a nacer la fuerza de fricción F hacia la izquierda. Y ahora sí, la fuerza de fricción se va a determinar y la fuerza de fricción dice, ok, ¿me supera PX? No, no hay movimiento. ¿Ok? No hay movimiento. Pero este es diferente al anterior porque en este sí hay una fricción que es la que está haciendo que no se mueva. Producto de que existe una fuerza en la dirección paralela al plano que quiere hacerlo mover, pero no lo logra. ¿Ok? Entonces este sería el segundo escenario. Luego viene un tercer escenario que es cuando tenemos un movimiento inminente, es decir, acá viene volando una mosca y choca contra el cuerpo y lo mueve, porque ya está exactamente en el punto en el que está por moverse, ¿ok? Y entonces, en este caso simplemente es que esta fuerza P es más grande, entonces la componente horizontal es más grande,
¿verdad? Y esta componente ya le hace frente a la componente de la fricción, ¿verdad? Y ya está a punto de moverse. O sea, viene cualquier fuerza P, un delta P, que aumente esto en un newton y ya se mueve. ¿Ok? Y luego ya está el caso del movimiento, ¿verdad? Que en el caso del movimiento ya lo que tenemos que considerar es la fricción dinámica. ¿Ok? La fricción dinámica quiere detener el objeto, pero no lo logra. ¿Ok? Nada más hace que el movimiento sea más lento, ¿verdad? Porque a la fuerza Px se le resta la fricción, entonces la resultante es menor. Y si hay una menor resultante, a partir de la tercera ley de Newton, que es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, si la fuerza resultante es pequeña, la aceleración es pequeña. Entonces usted lo va a ir moviendo, pero lo va a ir moviendo lentamente. ¿Ok? Esas serían las cuatro posibles situaciones que tenemos. ¿Ok? In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.